Bueno, vamos a hablar de síndrome de mala absorción, que no solo compromete a lo que es absorción en sí, sino digestión de los nutrientes. Esta exposición la voy a dividir en dos partes. La primera parte, fisiopatología y clínica, vamos a tratar, y en la segunda parte vamos a abordar el tratamiento y el diagnóstico y el tratamiento. Síndrome de mala absorción, entonces, es un conjunto de signos y síntomas secundarios a un déficit nutricional, el cual puede deberse a una alteración en la digestión, absorción o transporte de nutrientes. Vamos a hablar entonces, vamos a hablar del síndrome de mala absorción, que implica no solo mala absorción, sino mal digestión de los nutrientes. Esta exposición la voy a dividir en dos partes. La primera parte voy a hablar de fisiopatología y clínica, y la segunda parte vamos a abordar diagnóstico y tratamiento. El síndrome de mala absorción es secundario a un déficit nutricional, el cual puede deberse a una alteración tanto en la digestión, en la absorción o en el transporte de nutrientes. Vamos a hablar ahora entonces de la fisiopatología. Si en el caso de la digestión, que es la hidrólisis de los alimentos o de los macronutrientes, va a estar comprometida lo que es la fase luminal. En el caso de que haya una mala absorción, va a haber un proceso mucoso parietal, o sea, de la pared del intestino. Y si está alterado el transporte, van a estar comprometidos los vasos sanguíneos y linfáticos que llevan los nutrientes hacia la circulación general. Como vemos en la figura, entonces, la hidrólisis de los alimentos, la digestión de los mismos, ocurre en la fase luminal. La absorción es a nivel de la pared del intestino, mucosa principalmente, y el transporte a nivel de los vasos posmucosos, trastornos no solo en vasos sanguíneos, sino linfáticos. Según la alteración de las fases, puede haber una malabsorción global, puede haber una malabsorción parcial o puede haber una malabsorción selectiva. En la fase luminal, como dijimos, ocurre la hidrólisis de los nutrientes. En el caso de los hidratos de carbono, su hidrólisis va a depender principalmente de la amilasa salival y de la amilasa pancreática. Por lo tanto, la ausencia de esas enzimas a nivel de la luz intestinal va a provocar una mala absorción de hidratos de carbono. La hidrólisis de las proteínas, en principio, van a depender de las pepsinas gástricas, del pH gástrico, de la evacuación gástrica y de las proteasas pancreáticas. Por lo tanto, si hay alguna enfermedad a nivel estómago, a nivel páncreas, puede haber déficit de esas enzimas y algún déficit en la absorción de proteínas. Principalmente lo que se refiere a una atrofia de la mucosa gástrica, una gastritis atrófica, cuando hay una resección a nivel del estómago o cuando hay una insuficiencia o una resección pancreática. La hidrólisis de las grasas, que es, digamos, el macronutriente que se hace, digamos, más evidente cuando hay una mala absorción, depende principalmente de la lipasa y la colipasa pancreática, y principalmente también del pH. El pH, porque si hay una hiperacidez, esa hiperacidez inhibe a las enzimas pancreáticas lipasas, y por lo tanto no hay buena hidrólisis de las grasas. Por lo tanto, si hay una pancreatitis crónica, un cáncer de páncreas con déficit de enzima, o si hay un Zollinger-Ellison con una hipercloridria, puede verse afectado la hidrólisis de las grasas. Una vez que las grasas están hidrolizadas, para su absorción dependen también de la formación micelar o de la solubilización micelar, que está dada por las sales biliares. O sea que los ácidos grasos se unen a las sales biliares para poder absorberse. Si hay un déficit de sales biliares, como en el caso de las colestasis, de una enfermedad hepática severa con déficit en su formación, si hay una resección intestinal, recordemos que las sales biliares tienen un circuito enterohepático y se reabsorben a nivel, una vez segregada la luz intestinal y una vez que se formó la micela, se reabsorben luego a nivel del ilion terminal o del ilion. Entonces, si hay una resección ileal, ese circuito va a estar interrumpido y va a haber déficit de sales biliares.
lo mismo que el pH por la inhibición enzimática y el sobrecrecimiento bacteriano porque, digamos, las bacterias pueden provocar una desconjugación de sales biliares y afectar la formación de micelas. O sea que hay que tener presente siempre que para formación de micelas tiene que haber buena presencia de sales biliares en la luz intestinal. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es la fase mucosa, o la fase de la pared intestinal. Recordemos que la mayoría de la absorción se produce en la primera parte del intestino delgado. Si hay alguna alteración de la mucosa, como es el ejemplo clásico de enfermedad celíaca, que es una enfermedad que es autoinmune con base genética y que provoca una atrofia de las vellosidades intestinales, va a haber entonces una atrofia de las vellosidades y una falta de absorción de los nutrientes. Otras enfermedades que pueden afectar la mucosa y también provocar atrofia de las vellosidades son más raras, puede ser el sprue tropical, la dermatitis herpetiforme, que está francamente ligada a lo que es la enfermedad celíaca, la yeyunoileitis ulcerativa, la enfermedad de Whipple o la enteritis eosinofílica. Pero no solo puede estar alterada la mucosa, sino puede haber afectación transmural o panparietal del intestino, como en el caso de enfermedades como el linfoma, la enfermedad de Crohn, la enteritis actínica, la isquemia intestinal, que hay una afectación transmural y no solo la mucosa puede estar afectada, sino las demás capas intestinales. O cuando hay una resección intestinal importante, en el caso de un intestino corto, porque eso disminuye la superficie de absorción en forma franca y puede haber mala absorción. También la fase mucosa puede estar alterada por agentes biológicos como las parasitosis, alguna de ellas, las enteritis virales, la tuberculosis intestinal, que es muy frecuente en nuestro medio, que también es una patología infecciosa y es transmural y afecta más que nada lo que es la región ileocecal, y infecciones oportunistas en el caso de los pacientes inmunocomprometidos. Y hay algunas drogas que también pueden provocar alteración mucosa, como la neomicina, el metrotexate, la colchicina o el ácido mefenámico. Y la otra fase, la tercera fase, la fase de transporte, dijimos que puede haberse, sabemos que los nutrientes pueden ir por alguna de estas dos vías, alteraciones por vía linfática o vía vasos sanguíneos. Cuando hay alteración de los linfáticos, en el caso de la linfatitis intestinal, la enfermedad ganglionar, los linfomas, la tuberculosis y la sarcoidosis, enfermedad de Crohn y otras enfermedades más raras, pueden afectar entonces la circulación linfática y el transporte de nutrientes. Lo mismo cuando hay alteraciones de los vasos sanguíneos, como en el caso de la isquemia intestinal, la ateromatosis, las vasculitis, el lupus y otras. Bueno, ahora pasamos a hablar un poquito de la clínica. Como en toda patología, una buena historia clínica es fundamental. Porque nos orientan. Se dice que una buena historia clínica con un buen interrogatorio donde se pesquise todo lo que es síntomas, signos, antecedentes familiares, personales, hábitos y un examen físico exhaustivo nos aproxima a un 70% del diagnóstico en todos los casos. Por lo tanto, debemos tener presente que realizar una correcta historia clínica. Esa malabsorción puede ser evidente, digamos que el paciente lo manifieste y lo tengamos a la vista, puede ser subclínica o puede ser asintomática. La mala absorción evidente va a dar síntomas no solo a nivel gastrointestinal y nutricional, sino también alteraciones hematológicas, musculoesqueléticas, hepatológicas, ginecobstétricas y otras como neurológicas y dermatológicas. El principal síntoma gastrointestinal es la diarrea. Es una diarrea crónica en general, con 3 o más deposiciones blandas o líquidas por día, por más de 4 semanas, o un peso diario mayor de 200 gramos.
Esa diarrea generalmente se manifiesta con unas características de esteatorrea, de presencia de grasa, una diarrea amarillenta, pegajosa, maloliente. Esa diarrea puede ir acompañada de hiperfagia, distensión, flatulencia o dolor abdominal. La diarrea crónica, entonces, puede deberse tanto a alteración de la digestión, la absorción, pero también de la motilidad o la secreción. Y se basa, digamos, en 4 mecanismos fisiopatológicos: osmótico, una diarrea osmótica, secretora, inflamatoria o motora. Generalmente, cuando hay mala absorción, pueden estar comprometidos más de uno de estos mecanismos. Los síntomas nutricionales principalmente son en la edad pediátrica el trastorno de crecimiento, son chicos que no tienen un buen crecimiento. En el caso de los chicos o de los adultos, la pérdida de peso, la modificación de la composición corporal, la presencia de edemas por hipoalbuminemia o hipoproteinemia, alteraciones de las paneras por hipovitaminosis y astenia. Síntomas hematológicos, ¿no? Las anemias mixtas, anemia ferropénica por déficit de hierro, las anemias macrocíticas por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Las alteraciones de la absorción de la vitamina K dan trastornos de coagulación con gingivorragias, hematomas espontáneos, alteración de las plaquetas. Las alteraciones o síntomas musculoesqueléticos, hay atrofia de masas musculares, hipotonía, dificultad en la marcha, hay déficit de absorción de calcio con osteopenia y osteoporosis, fracturas, deformidades óseas. Alteraciones hepatológicas, las hipertransaminasemia, hígado graso, hepatitis crónica o cirrosis biliar primaria asociado a los déficits nutricionales. Lo mismo que todos los síntomas o trastornos ginecobstétricos, amenorrea, menarca tardía, abortos espontáneos, partos prematuros, menopausia precoz, infertilidad e impotencia, asociados generalmente principalmente pueden ocurrir en casos de mala absorción y enfermedad celíaca. El trastorno neurológico, la epilepsia con calcificaciones del núcleo de la base, alteraciones del comportamiento, síndrome cordonal posterior o parestesias, a veces por déficit de vitamina B12, trastornos dermatológicos, la dermatitis herpetiforme muy asociada a lo que es la enfermedad celíaca, se habla de que son una misma enfermedad, la alopecia, endocrinológicos como patologías tiroideas o hiperprolactinemia. La mala absorción subclínica generalmente tiene sintomatología no gastrointestinal, habitualmente sutil y que suele llevar a la consulta o evaluaciones a distintas especialidades como estuvimos viendo. Por lo tanto, hay muchas especialidades, aparte de la clínica médica, como gastroenterología, hematología, endocrinología, neurología o ginecología, que deben pesquisar o tener presente algo que nos haga pensar en una mala absorción selectiva. La mala absorción de curso asintomático es la situación claramente que se observa en la enfermedad celíaca. Se dice que hay 8 celíacos por cada celíaco diagnosticado, pero también comparte a otras entidades. Por lo tanto, tenemos que tener presente cuáles son las poblaciones de riesgo de la enfermedad celíaca e ir a pesquisar principalmente a familiares de primer grado o pacientes que tienen otras patologías autoinmunes asociadas, tener presente o pesquisarlo. Generalmente este curso asintomático es porque hay compensación generada por el intestino remanente o en enfermedades que no son difusas o que son con afectación parcial del intestino. Bueno, terminamos acá la parte clínica y en la siguiente exposición vamos a hablar principalmente de diagnóstico y tratamiento.